Buenos días con todos, enviándoles los mejores deseos y un enorme saludo de quien les habla, Iván Álvarez, docente de estudios sociales. Les voy a comentar hoy día sobre la temática que nos toca analizar, que es el fin de la Edad Media. Para ello, recapitulemos primero un poquito todo lo que hemos estado viendo estas últimas clases acerca de este periodo de la historia. Podemos mencionar que inició en el siglo V y que duró hasta el siglo XV con la caída de Constantinopla, en el cual acuérdense que muchos historiadores tienen un enfoque negativo sobre esta época debido al estancamiento cultural y de ciencia que hubo en ese periodo, debido a que la iglesia tenía un enorme poder y controlaba prácticamente todo lo que se producía en esa etapa de la humanidad. También podemos mencionar que las actividades agrarias se convirtieron en el pilar de toda la economía y el poder político se empezó a fragmentar por decisión de los propios reyes, que buscaron en los señores feudales un apoyo para poder mantener el control sobre su sistema o sobre su gobierno. Entonces, para ello se estableció el sistema feudalista, que se basaba prácticamente en entregar una porción de terreno a una persona para que la pudiese gobernar a su antojo, simplemente reconociendo el poder y la autoridad que tenía el rey sobre esta persona. Y también se estableció la servidumbre, que si bien es cierto se eliminó la esclavitud, la servidumbre pasó a cumplir ese rol. La servidumbre no es que tenía las mejores condiciones, o no es que haya mejorado en referencia a los esclavos. Básicamente lo único que hizo fue cambiarles de nombre, pero se seguía manteniendo los malos tratos o la imposibilidad de mejorar. Entonces, a través de ese sistema, la sociedad se puede decir que evolucionó en algunas cosas como aspectos positivos. Hubieron descubrimientos, hubieron herramientas que fueron desarrolladas, pero obviamente en mucho menor medida de lo que pudo haber sido si no hubiese habido esta restricción por parte de la iglesia o si no hubiese habido esta involución en cuanto a regresar al campo. Eso en cuanto a lo que tenemos que recordar o a los conocimientos previos que debemos tener para iniciar con esta temática. Y ya entrando en lo que nos corresponde analizar el día de hoy, podemos mencionar que el fin de la Edad Media inicia desde el siglo XIII, cuando empieza a entrar en una enorme crisis. Parte de esta crisis es provocada por las cruzadas, que como ustedes saben es una especie de guerra santa. En este caso las cruzadas fueron provocadas por los papas católicos, que ellos en el sentido de querer protegerse o de querer justificar estas guerras que provocaban, mencionaban que querían recuperar Tierra Santa en Oriente o lugares sagrados para esta religión, pero lo que en verdad querían era aumentar simplemente su poder económico, controlando el comercio de Oriente y aumentando el poder territorial que ellos tenían. Entonces estas guerras, que duraron por cerca de 2 siglos, fue lo que terminó debilitando y cansando a la población en cuanto a cómo se llevaba el sistema de gobierno durante esa época. Como segundo punto tenemos el aumento poblacional. Como ustedes saben, toda ciudad crece en cuanto a los habitantes que hay. Eso es una constante en cualquier parte del mundo. Si no llegase a ocurrir esto, estamos hablando de un grave problema. Lo mismo ocurrió en la época feudal, donde la población que vivía en el campo empezó a aumentar enormemente y por ende ya no nos alcanzaba a vivir en pequeños poblados o en pequeñas villas, lo que llevó al desarrollo de las ciudades. Entonces las ciudades se desarrollan por dos cosas. Primero, el aumento poblacional que existía en el campo, lo que determinó que algunas personas tengan que formar nuevas estructuras para que puedan guiarse y desarrollarse ahí. Y también la expansión económica que se vivió gracias al crecimiento económico del comercio. El comercio, acuérdense, había retrocedido, empezamos a volver al trueque, pero ya en el siglo XIII el comercio como tal, como el que ya lo conocíamos, se volvió a reestructurar y volvió a aparecer, dejando unos buenos réditos económicos. Y con esto se desarrolló una nueva clase social, que son los burgueses, que ya le vamos a analizar más adelante.
También podemos mencionar que dentro de la estructura feudal había dos tipos de organizaciones. Había el feudo, donde prácticamente existían los nobles, el clero y los campesinos, que eran los siervos o la clase social más baja. Esto se desarrollaba dentro de los castillos de los señores feudales o dentro del castillo del propio rey. Y a su vez, a la par, por fuera de esto, en las ciudades estaban los poblados, donde se desarrollaba comercio en un primer inicio como trueque, y como les menciono, ya cuando llega el siglo XII, el siglo XII, perdón, comienza a desarrollarse un comercio cada vez más y más y más grande. Entonces, a través del comercio, obviamente se desarrolla los comerciantes como profesión, y este desarrollo hace que se establezcan nuevas estructuras en cuanto a la organización territorial. Como los poblados ya no eran suficientes para contener a tantas personas, se establecen los burgos, que es como se les llama en esta época a las ciudades. Los burgos eran centros especializados de comercio y es donde trabajaban los comerciantes, lo que nosotros conocemos en la actualidad como ciudades. Entonces, de los burgos, quienes vivían ahí por un año pasaban a ser burgueses, y los burgueses eran específicamente comerciantes. Después de este año de haber pasado ahí, ellos se les podría considerar hombres libres. Entonces, recapitulando, nosotros podemos mencionar que la caída del feudalismo se debe a varios factores, 4 en específico: las cruzadas iniciadas por los papas en su deseo de querer tener más poder político y económico, el aumento poblacional de todos los pueblos dentro del feudo, el desarrollo de las ciudades provocadas por el comercio, lo que permitió una expansión económica y estableció una nueva clase social que eran los burgueses. Dentro de todo lo que significó el comercio, como habíamos visto, que se desarrollaban en los burgos o ciudades, aquí se establecían ferias específicamente para el comercio. Y como les había mencionado, quienes trabajaban aquí llegaban a ganar el suficiente dinero para comprar sus cartas de libertad a los señores feudales, y ellos ya pasaban a ser hombres libres. Esta liberación de tantos hombres o de tantas personas que ya podían trabajar y no necesitaban regirse a un señor feudal o servirle a alguien, provocó una serie de cambios. Dentro de estos tenemos que se estableció una nueva organización territorial. Ya no existía el feudo, ya no existía el poblado dentro de los burgos, sino que había una plaza donde se desarrollaba las ferias, donde se desarrollaba todo el comercio, que siempre estaba acompañada por una iglesia, y esta es una estructura que se ha seguido manteniendo inclusive hasta la actualidad, lo que fue traída a América. Si usted revisa o pasa por poblados pequeños o por barrios que sean muy alejados de la ciudad, usted se va a dar cuenta que es así, que en el campo se establece el sector principal, es la plaza o es una cancha de fútbol que también sirve como plaza, y alrededor hay la iglesia. Estos dos elementos son los que determinan el centro del poblado, son los más importantes dentro del poblado. Dentro de la organización política también podemos mencionar que, como se elimina el señor feudal, se establece una nueva categoría, que son los alcaldes, los cuales tomaban decisiones o luchaban a favor de quienes eran representados, en este caso de los comerciantes, y era quienes acudían con sus dudas y quejas. En cuanto al nivel social, también se establecieron gremios, que son asociaciones de comerciantes que tenían las mismas dudas o tenían las mismas problemáticas, es decir, todos los comerciantes de seda se agruparon, todos los comerciantes de especies se agruparon con el fin de conseguir mejores oportunidades o de ir solventando problemas en común. También se genera un nuevo sistema, que es el que predomina en la actualidad, que es el capitalismo, el cual se basa en la generación de recursos económicos. Y con esto podemos establecer que ya no hay servidumbre, y con esto se debilitaba el poder del señor feudal. Como se debilitaba el poder del señor feudal, esto les convenía a los reyes porque ellos aumentaban su poder. Entonces, entre burgueses o ciudadanos establecieron alianzas con los reyes para ir comprando cartas de libertad y que los señores feudales vayan perdiendo el poder que habían conseguido en
épocas anteriores. Y ya como último elemento podemos mencionar que el Renacimiento ya es la muerte por completo de la sociedad feudal o de la Edad Media, que es un movimiento cultural. Algunos lo establecen que comienza esto en 1453 con algunos sucesos importantes como la imprenta, el descubrimiento de América, la reforma protestante de Lutero, y esto da por fin a la Edad Media. Entonces lo que hemos analizado el día de hoy es en cuanto a los factores que llevó a finalizar la Edad Media, que se debió a 4 cruzadas, aumento poblacional, desarrollo de ciudades y expansión económica. Se reestructuró todo el sistema feudal, apareció una nueva clase con un nuevo lugar donde habitar, los burgos, que eran las ciudades. Aquí se desarrollaron los burgueses, que eran comerciantes que amasaron una gran fortuna, lo cual permitió reestructurar a través del comercio el territorio, la política, la sociedad, y establecieron alianzas con algunos reyes. Y podemos mencionar que el fin de la Edad Media comienza con el nuevo movimiento renacentista. Y por último, chicos, mencionarles que su tarea va a ser la siguiente. Usted va a tener subido en la plataforma algunos recursos digitales como los que usted ve. Este es un museo europeo que está tomado en 360. Entonces, lo que quiero que haga es que usted ingrese a todos los recursos que usted va a tener. Ahí va a estar una tarea programada que va a decir descripción del arte en la Edad Media, y quiero que me vaya describiendo lo que usted notó, lo que más le llamó la atención. ¿Qué elementos ha sabido tener ese arte? ¿Cómo han sabido decorar? Algunas cosas que a usted le haya llamado la atención, usted me describe aquí. Simplemente una cosa, no quiero que me consulte en internet las características del arte de la Edad Media o del arte medieval, sino que yo quiero su opinión exclusivamente en base a los recursos que usted tiene en la plataforma. Este trabajo no sería más de una media hoja en el cuaderno, lo tiene que hacer en el cuaderno, usted toma foto y lo sube. Pone simplemente como instrucción describir las actividades solicitadas en plataforma, no necesita más, tema, fecha, y resuelve lo solicitado. Por favor, tener muy en cuenta, no quiero trabajos copiados de internet, simplemente quiero que usted me vaya describiendo lo que observó o lo que más le haya llamado la atención. Y además, por supuesto, mencionarle que usted debe copiar el organizador gráfico en su cuaderno, que eso ya está subido también en plataforma. Gracias, chicos, eso sería todo por mi parte. Pasen bien.